Conoce esta impresionante suculenta con forma de lengua de gato. Esta suculenta se llama Delosperma echinatum, algunos le llaman la lengua de gato. Se caracteriza por sus tallos largos, sus hojas ovaladas de color verde, carnosas, y en la mayoría de la hoja tiene como unas espinitas falsas que al tocarlas parecen como una hoja verrugosa. Con esta les comparto en mi experiencia que el cultivo de esta es muy fácil. Además, cuando la estamos cultivando en sitios de interiores, a esta le da muy bien, ya que no le gusta mucho el sol directo. En mi experiencia yo la tengo en una terraza y a esta le da el sol de las mañanas de las primeras horas, y esta conserva un color verdecito y las hojas son llenitas. Si ustedes, por ejemplo, están notando que esta planta se les empieza como a poner opaca o a oscurecer, es porque le falta riego. Sin embargo, en otras ocasiones hay personas que me han escrito que en estos tallitos tienen un color como blanco que parece como cochinilla, y les comparto que este color es normal de ella. A veces hay personas que empiezan a quitarle esta partecita y esto hace que ella, por esa parte donde le quitan ese color blanco, esto hace que la plaga la ataque en esta parte donde le quitamos esta cubierta blanca, además que trae como unas espinitas falsas también. Esta es de porte rastrero. Si ustedes quieren usarla para cubrir prados o en materas colgantes, es muy práctica, además que sus tallos no se parten con el toque. A medida que ella va descolgando, ella va teniendo los tallos un poco más leñosos, como un caparazón. Ese caparazón blanquito, el cual les hablo, se va convirtiendo como en un color marrón, y esto hace que ella descuelgue de una manera natural y no se parte. Cuando la vamos a cultivar, digamos, en prados, que sean en prados secos. ¿Por qué les digo esto? Porque las hojas son un poco carnosas y estas empiezan como a tener problemas de pudrición. Cuando la tenemos en materas es mucho más fácil mantenerlas. ¿Por qué? Porque tenemos el sustrato un poco más a la vista y esta empieza a descolgar y nos da la posibilidad de ir mirando su crecimiento de una manera más práctica. Ustedes, por ejemplo, la tienen en una matera, y las primeras hojitas de la parte de abajo, cuando la planta empieza a crecer, se empiezan a poner como aguaditas, y a veces pensamos que son como mosquitos que la están atacando. Resulta que no. Estas hojitas se van pudriendo porque son las que están más cerca al sustrato. Para las personas que me han escrito también que esto les pasa, les comento que es normal, no se van a preocupar por eso. Simplemente, si no les gustan, las quitan y las llevan a otro lado o las colocan debajo del sustrato, y esto también les sirve de abono. Esta florece, esta tiene una flor muy hermosa, pequeñita, de color amarillo, en el centro es blanco y suele florecer 1 o 2 veces al año, dependiendo la ciudad donde vivas. Los cuidados para estas son muy fáciles. Digamos, en la iluminación, si la quieres tener en semisombra, en lugares de interiores, la puedes tener. Simplemente ella necesita mucha iluminación y riego frecuente. A esta le gusta mucho el agua. Si la vas a tener en exteriores, la vas a colocar, digamos, camufladita al lado de las otras plantas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando las ponemos que les dé mucho el sol directo, esto empieza a ponerse como café, y en la mayoría de las veces en la punta de las hojas empieza a tener un color marrón, y esto no nos gusta. Si las van a tener en sitios precarios de luz, esta tiende a ponerse como etiolada, se estira bastante y sus hojas son muy pequeñitas y no alcanzan un tamaño normal. Cuando la tengamos en exteriores, si ustedes tienen una planta colgante de esta, porque ya descuelga bastante, la van a tener girándola, digamos, cada mes y medio empiezan a girarla para que las hojas empiecen a crecer de una forma como saludable. ¿Por qué? Porque cuando están, digamos, mucho al lado de una pared, las hojas de atrás empiezan a tener unas hojas muy pequeñitas, y cuando le damos la vuelta ya está totalmente deteriorada. Esta también necesita poda. Cuando la tengamos en casa empezamos a podarla, y esto hace que ella se ponga un poco más frondosa. En cuanto al abono, la vamos a abonar una vez cada 2 meses cuando es bebé, y cuando es adulta una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo como la vean. ¿Por qué les digo esto? Porque esta a veces tiende como a deteriorarse cuando ya lleva cierto tiempo en una misma maceta y no le removemos el sustrato y le debemos poner abono. En cuanto al riego, la vamos a regar 1 o 2 veces por semana ligeramente. Si ustedes ven que esta se empieza a opacar y las hojas se le arrugan, la van a regar un poquito más, y ahí van viendo qué tanto va necesitando ella, dependiendo la ciudad de donde vive. En cuanto a las plagas, a esta la suele atacar la cochinilla algodonosa blanca y el piojito ese que es como pegajoso. Hay que hacerle tratamientos preventivos debido a que ella va creciendo y se va poniendo de una manera como muy compacta, y esto hace que con la humedad esta plaga no la ataque. El tratamiento que yo le doy es con alcohol al 70%, y cuando la tengo en el sol de las mañanas se lo aplico en las horas de la noche. Si ustedes ven que la cochinilla ya está muy arraigada, simplemente van a comprar
un fungicida, cualquier fungicida que consigan en el mercado, que sea para plantas, y le empiezan a colocar una vez al mes hasta que la plaga desaparezca. Esta planta se reproduce por esqueje de tallo y por hoja. Vamos a cortar nuestros esquejes, el esqueje que ustedes quieran, el más largo, corto, dependiendo como quieran la planta. Esta normalmente le va muy bien con todo lo que hagamos para reproducirla. Es una planta muy fácil de cultivar, siempre y cuando la tengamos con un sustrato que drene y en buen sitio iluminado. Vamos a tener una planta por muchos años. Es una planta bastante gigante que nos sirve para colocar en cualquier espacio que tengamos. Bueno, acá ya tenemos nuestros esquejes, digamos este es súper largo. La parte de abajo van a desprender las hojitas tratando que las hojitas salgan completas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando sale la mitad de la hoja, muchas veces esta hoja no prospera. Vamos a dejarla así. Acá también vamos a quitarle otras hojitas. Como les cuento, estas hojitas tienen que salir completas y si no, vamos a echar a perder nuestro esqueje de tallo y no nos va a prosperar. Ya tenemos listas nuestras hojas. Si ustedes quieren, también van a desprender de la parte de abajo de la planta madre, de todos estos esquejes, digamos esta parte de abajo que casi no se ve y tiene algunas hojas súper grandes, entonces van a desprender las que ustedes quieran, entre unas 5 o 10 hojas para que nuestro cultivo prospere. Recuerden que algunas hojas de estas se mueren, entonces vamos a tener varias para no perder la reproducción. Vamos a colocarlo en una matera, vamos a escoger unas pequeñitas, vamos a colocarla en esta. Ya tenemos nuestro sustrato. Para los que ya me siguen, vamos a usar un sustrato que drene, que tenga abono, que tenga cascarilla de arroz, arena de río, arena gruesa, piedritas, el que ustedes tengan en casa, y le van a poner abono humus o compost, el que tengan en casa con el que ustedes se identifiquen, y van a colocar su planta en sustrato y listo. Acá por ejemplo vamos a colocar esta enraiza bastante fácil. Lo importante es mantenerla hidratada. Digamos acá yo no la dejo cicatrizar, la pongo en el sustrato seco y al segundo o tercer día le empiezo a hacer riegos ligeros y esto hace que ella vaya estimulando las raíces y más o menos en 8 o 12 días ya tiene unas pequeñas raíces y empezamos a hacerle una hidratación pero muy ligera. Vamos a sembrar nuestro otro esqueje en este que está todo grandote. Bueno, también les comparto que si ustedes quieren una planta frondosa, simplemente van a colocar varios esquejes. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando esta plantica va creciendo, ella es de porte rastrero, pero si solamente siembran uno, ella no va a tener más hijos por los lados, sino simplemente empiezas a crecer esa rama y se empieza a enraizar, pero solamente ella. Ella no va teniendo hijitos así alrededor como lo hacen las demás plantas. Aquí ha quedado nuestros dos esquejes. Ahora les voy a compartir qué pasa con las hojas. Algunas personas me han escrito que ellas quitan las hojas y las ponen en sustrato. Resulta que no, a estas hojas las debemos enterrar. ¿Por qué? Porque ellas no son como las normales de las suculentas que ponemos ahí y estas empiezan a enraizar. Resulta que a estas hay que empezar por donde las quitamos, las vamos a meter en el sustrato de esta manera que queden paraditas para que estas se enraicen. Estas se demoran un poquito más que los esquejes y vamos a mantenerla, digamos, a los 2-3 días empezamos a hidratarle el sustrato. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes empiezan a dejarla en el sustrato seco, ellas empiezan a secar también y no van a prosperar. Estas prenden bastante fácil, yo he tenido la oportunidad de reproducirlas y es una planta que le va muy bien con la reproducción por hojas. Lo único que tenemos que hacer es enterrarlas porque si las dejamos encima del sustrato, estas no nos prosperan, así como lo estoy haciendo acá. Miren, acá va a salir una planta súper frondosa porque vamos a enterrar más o menos entre 15 a 20 hojas. Cuando ya tengan el tallo, que ustedes vean más o menos de 5 a unos 7-8 centímetros, empiezan a separar las plantas y estas ya tienen raíz. También les comparto que cuando ya tienen raíz, estas prenden de una manera fácil. Ustedes las sacan dentro de la maceta y estas no tienen ningún problema. Así ha quedado la reproducción por hoja y estas dos por esqueje. Les voy a sacar un tallito para que ustedes vean cómo va esta mata pequeñita que fue reproducida por hoja en la parte de atrás de la maceta. Esta tiene sus hojitas acá y esta es la raíz. Acá todavía tiene la hoja madre y ahí se secó y ahí sigue ella. Eso les comparto de esta hermosa suculenta. Coméntenme ustedes cómo hacen para cultivar esta planta y qué tan fácil es el cultivo.